el trono que cae y el trono que permanece. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El año en que murió el rey Uzías, la nación tembló. El trono terrenal, hasta entonces símbolo de estabilidad, sucumbió al peso de la vanidad y la lepra. Jerusalén estaba inquieta, los muros llevaban el polvo de la idolatría y los altares se habían corrompido con sacrificios vacíos. Pero mientras un rey moría en la tierra, otro, eterno, se revelaba en los cielos. Fue en este tiempo de duelo e incertidumbre que Isaías, un joven de noble linaje y de corazón inquieto, fue llevado más allá del velo. La visión inefable. Isaías vio al Señor. Él se sentó en un trono alto y exaltado, y la orla de su manto llenaba el templo con una presencia que las palabras no podían contener. A su alrededor volaban serafines ardientes en reverencia, proclamando con voces que estremecían los cimientos del lugar: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El humo de la santidad llenó el templo. La gloria fue abrumadora. No había más tiempo, no había más espacio, solo la eternidad ante un hombre mortal. La visión inefable no fue solo un espectáculo de gloria, fue un desgarro en el tejido de la realidad. Isaías no tuvo una impresión vaga ni un sueño simbólico, vio, con los ojos abiertos, al Eterno entronizado en majestad. Lo que ni siquiera Moisés pudo contemplar plenamente, el joven profeta ahora lo presenció con asombro y temor. El velo de lo invisible se descorrió, e Isaías contempló el centro de toda la existencia, el Señor de los ejércitos, cuya gloria es más real que el mundo visible. Los serafines no solo cantaban, proclamaban una verdad que sustentaba toda la creación. Santo, 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 era más que una repetición, fue un eco trinitario, una declaración de la plenitud absoluta de la santidad divina. Cada palabra resonó no solo en las paredes del templo, sino en los huesos del profeta, en las entrañas de la tierra y en las líneas del tiempo. Era el lenguaje del cielo, inquebrantable y puro, aplastando todas las pretensiones humanas ante la santidad que sobrepasa el entendimiento. El templo no podía contener tal presencia. El humo de la gloria era como un velo de misterio, que ocultaba lo inalcanzable y al mismo tiempo, revelaba la gravedad del encuentro. No era un humo común, era el humo que había acompañado la presencia de Dios desde el Sinaí, señal de lo incomprensible, de lo temible, de lo santo. La visión era a la vez seductora y aterradora, una invitación a la adoración y una advertencia de que nadie ve a Dios con impunidad. Isaías estaba solo, pero no aislado. La presencia de los serafines mostraba que existe un mundo invisible que constantemente, sin cesar, adora a aquel que reina. El culto celestial es continuo, ardiente, perfecto, y en ese momento Isaías fue insertado en ese coro eterno, no como espectador, sino como llamado a participar en la proclamación de la gloria divina. La tierra, decía la canción, ya está llena de esta gloria, aunque los ojos de los hombres sean ciegos para percibirla. En ese momento, el templo terrenal se convirtió en un reflejo del templo celestial. El trono elevado era más que un símbolo, era la realidad suprema. Isaías vio que por encima de todos los poderes humanos,
por encima de todas las crisis nacionales y las corrupciones religiosas, había un rey que nunca era sacudido. Y esta visión no solo transformó su teología, sino que reconfiguró su existencia. La gloria de Dios no era una idea abstracta, fue un encuentro que prendió fuego a su alma y lo separó para siempre de la vida ordinaria. La caída del profeta. Ante la visión divina, Isaías recobró el sentido y se desplomó. La luz que emanaba del trono expuso la oscuridad de su alma. Sus palabras salieron de la angustia. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Sabía que era hombre de labios inmundos y que vivía entre gente inmunda. Y sin embargo, sus ojos habían visto al Rey, el Señor de los ejércitos. El juicio parecía cierto y la muerte inminente. Pero donde abundó la miseria, sobreabundó la gracia. El brasero de la purificación. Uno de los serafines voló hacia él llevando un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Le tocó los labios y con una voz que quemaba y sanaba al mismo tiempo, dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada, y tu pecado es perdonado. El profeta, una vez destruido, ahora se levantó no por su justicia, sino por la purificación que descendió del altar de Dios. Ese toque de fuego no lo consumió, lo comisionó. El brasero no solo era símbolo de juicio, sino de gracia. El carbón encendido, tomado directamente del altar, representaba el fuego de la santidad que juzga, pero también purifica. No fue Isaías quien buscó el perdón, sino el cielo quien se inclinó ante él. El movimiento del serafín, al acercar el fuego con las tenazas, es el gesto de la misericordia divina que sale al encuentro de la miseria humana. Dios no despreció el arrepentimiento del profeta, al contrario, respondió con ardiente redención. El toque del carbón en los labios de Isaías fue un momento de dolor y liberar. No hubo anestesia celestial, hubo incandescencia redentora. Lo que era impuro se enfrentó a lo que es santo. No con dulces palabras, sino con fuego. El mismo altar que recibía los sacrificios ahora enviaba la señal de un nuevo tipo de sacrificio, un hombre transformado, apartado para proclamar la verdad. Ese momento selló su voz y su vocación para siempre. La culpa que lo aplastaba fue eliminada. El pecado que le condenaba fue perdonado. No por mérito, sino por intervención. La iniciativa de la purificación no vino del profeta, vino del cielo. El altar, lugar de muerte de los animales sacrificados, se convirtió para Isaías en el punto de partida de una nueva vida. El fuego no lo destruyó porque fue templado por la misericordia. Fue el mismo Dios que le habló a Moisés desde la zarza, un fuego que quema pero no consume. El altar hablaba más fuerte que los pecados de Isaías. Fue el punto de convergencia entre lo divino y lo humano, entre la justicia y la compasión. La brasa no solo purificó sus labios, reorientó su misión. La boca que antes podía tropezar con palabras impuras, ahora sería un instrumento de palabras vivas. El toque de Dios redefinió su identidad. Ya no era solo un espectador de la gloria, ahora era el portador de un mensaje sagrado. Y así, el hombre que había caído en lágrimas ante el lugar santísimo, se levantó marcado por el fuego del cielo. La brasa no era un final sino un principio.
cada profecía que saldría de sus labios a partir de entonces llevaría el peso de ese toque, el eco de ese altar, el recuerdo ardiente de haber sido perdonado. El brasero de la purificación se convirtió en la cuna de su llamado profético, y el fuego que tocó sus labios nunca se apagaría. La voz que llama. Entonces una voz resonó en el cielo, firme y penetrante. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías, con los labios aún ardiendo por el toque divino, respondió con el corazón en llamas de rendición. Aquí estoy. Envíame. Allí, entre el fuego y el humo, no solo nació un profeta, sino una voz que atravesaría los siglos. La voz no provenía de los serafines, ni del humo, ni del temblor de los cimientos del templo. Vino del propio trono. Una pregunta resonó en los cielos, no porque Dios no supiera la respuesta, sino porque quería despertar en los corazones de los purificados el deseo de responder. ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Fue la invitación divina a participar, a la misión, a entregarse. El que reina sobre todo no impone, llama, invita, comparte el peso de su causa con quienes se dejan tocar por el fuego. Isaías escuchó la pregunta con los labios aún ardiendo y el corazón ya en llamas. No pidió explicaciones, no exigió garantías, no indagó en los detalles de la misión. Su respuesta fue inmediata, clara y completa: aquí estoy. Envíame a mí. Palabras sencillas, pero cargadas de absoluta entrega. Él no ofreció su conocimiento, su elocuencia, su linaje, se ofreció a sí mismo. Un hombre que se había reconocido indigno ahora se ponía completamente a disposición del Dios que lo había purificado. La voz que llama es la misma que transforma. No hay verdadera llamada sin un encuentro con la gloria, sin una confrontación con la santidad y sin un toque de gracia. Isaías no fue reclutado por influencias ni convencido por argumentos, fue llamado por la presencia. La experiencia de la visión y la purificación lo hicieron sensible a la voluntad de Dios. Y cuando la voz resonó, él estaba listo para decir sí, no porque era fuerte, sino porque había sido quebrantado. La pregunta aún lleva consigo el misterioso plural: ¿quién irá por nosotros? Una alusión al concilio celestial, tal vez una visión del misterio trinitario. No fue solo un llamado individual, fue un llamado que surgió de una comunión eterna. Ir hacia Dios es participar de la misión del mismo corazón divino, es caminar llevando no solo un mensaje, sino el peso de un amor que no renuncia a la humanidad. Isaías comprendió esto en un instante y no dudó. En ese momento, comenzó un nuevo capítulo. La sala del trono se convirtió en el punto de partida de un viaje profético que abarcaría reinados, guerras y promesas mesiánicas. Isaías no sabía a dónde sería enviado, ni lo arduo que sería el camino. Pero él sabía quién lo llamaba. Y eso fue suficiente. La voz que llama también sostiene, también guía, también custodia. Y cuando el cielo pregunta, solo hay una respuesta que tiene sentido: aquí estoy. La misión de un hombre marcado. Isaías no fue enviado para agradar a los reyes, sino para confrontarlos. Su misión no era cosechar aplausos, sino sembrar la verdad. Sus palabras serían duras,
sus caminos solitarios y sus ojos verían el juicio acercándose como una pesada nube sobre la tierra. Y aún así, él hablaba. Porque vio el trono, oyó la voz y sintió el fuego. Nada más lo callaría. La voz que señala al Cordero. Entre visiones de juicio y esperanza, Isaías vio más. Vio al siervo sufriente, al varón de dolores. Él vio al Mesías que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Vi la cruz antes de la cruz, y la redención antes del Calvario. Siglos antes, su pluma había dibujado el retrato de Cristo, el retoño del tronco de Jesé, el Cordero que quita el pecado del mundo. Un eco que nunca se calla. Isaías murió, pero su voz no. Sus palabras resonaron en los desiertos, atravesaron los siglos, tocaron el Jordán en los labios de Juan Bautista y encontraron cumplimiento en Jesús de Nazaret. El que vio la gloria, habló con fuego y escribió con lágrimas, llegó a ser uno de los más grandes entre los profetas. Porque vio lo invisible y no cayó. Las palabras de Isaías no terminaron con su muerte. Han atravesado los siglos como flechas de fuego disparadas desde el altar. Fueron citadas por los reyes, repetidas por los apóstoles y resuenan en los desiertos por voces como la de Juan Bautista. Su pluma registró no solo juicios y promesas, sino visiones que ardían con la eternidad. Incluso enterrada, su voz siguió viva, porque no era solo suya. Era la voz de Dios, respirada a través de un corazón entregado. Cada generación encontró en las palabras del profeta un reflejo de su propia condición. En tiempos de crisis, sus lamentos volvieron como advertencia, y en tiempos de esperanza, sus promesas resonaban como canciones de alivio. Cuando todo parecía desmoronarse, su visión del trono permaneció, un recordatorio de que incluso cuando los reyes caen, Dios reina. Isaías se convirtió en un puente entre el juicio y la esperanza, entre el exilio y la restauración, entre la caída del hombre y el sacrificio del Cordero. El eco de Isaías no fue silencioso porque fue moldeado por el fuego del cielo. Sus palabras fueron mayores que su tiempo porque apuntaban a alguien mayor que el tiempo. Y cuando Jesús leyó en Nazaret el rollo del profeta, diciendo, «Hoy se cumple esta escritura», la eternidad se encontró con la historia. Isaías había hablado del Mesías, y el Mesías vino. La voz que clamó en el desierto preparó el camino para aquel que es el camino. Isaías nos enseñó que una vida tocada por el fuego de Dios nunca vuelve a ser la misma. Su llamado resuena en cada generación, recordándonos que hay un trono que no puede ser sacudido, una gloria que no puede extinguirse y una misión que todavía clama por voces dispuestas. Su eco no cesa, porque el Dios que lo llamó, todavía llama. Y todo aquel que vea la gloria y oiga la voz será, como Isaías, una llama viva en medio de las tinieblas. Oración. Señor, que la voz que resonó en el templo y encendió a Isaías encuentre también en nosotros un corazón dispuesto. Que nuestros labios sean tocados por tu gracia y nuestras vidas comisionadas por tu gloria. Que el fuego de tu altar nos purifique y nos envíe. Nos convierte en voces vivas en medio de un mundo sordo. Y como tu siervo Isaías, podamos decir, aquí estoy, envíame a mí. Amén. El que vio la gloria, habló con fuego y escribió con lágrimas,
llegó a ser uno de los más grandes entre los profetas. Porque vio lo invisible y no cayó. Las palabras de Isaías no terminaron con su muerte. Han atravesado los siglos como flechas de fuego disparadas desde el altar. Fueron citadas por los reyes, repetidas por los apóstoles y resuenan en los desiertos por voces como la de Juan Bautista. Su pluma registró no solo juicios y promesas, sino visiones que ardían con la eternidad. Incluso enterrada, su voz siguió viva, porque no era solo suya. Era la voz de Dios, respirada a través de un corazón entregado. Cada generación encontró en las palabras del profeta un reflejo de su propia condición. En tiempos de crisis, sus lamentos volvieron como advertencia, y en tiempos de esperanza, sus promesas resonaban como canciones de alivio. Cuando todo parecía desmoronarse, su visión del trono permaneció, un recordatorio de que incluso cuando los reyes caen, Dios reina. Isaías se convirtió en un puente entre el juicio y la esperanza, entre el exilio y la restauración, entre la caída del hombre y el sacrificio del Cordero. El eco de Isaías no fue silencioso porque fue moldeado por el fuego del cielo. Sus palabras fueron mayores que su tiempo porque apuntaban a alguien mayor que el tiempo. Y cuando Jesús leyó en Nazaret el rollo del profeta, diciendo, «Hoy se cumple esta escritura», la eternidad se encontró con la historia. Isaías había hablado del Mesías, y el Mesías vino. La voz que clamó en el desierto preparó el camino para aquel que es el camino. Isaías nos enseñó que una vida tocada por el fuego de Dios nunca vuelve a ser la misma. Su llamado resuena en cada generación, recordándonos que hay un trono que no puede ser sacudido, una gloria que no puede extinguirse y una misión que todavía clama por voces dispuestas. Su eco no cesa, porque el Dios que lo llamó, todavía llama. Y todo aquel que vea la gloria y oiga la voz será, como Isaías, una llama viva en medio de las tinieblas. Oración. Señor, que la voz que resonó en el templo y encendió a Isaías encuentre también en nosotros un corazón dispuesto. Que nuestros labios sean tocados por tu gracia y nuestras vidas comisionadas por tu gloria. Que el fuego de tu altar nos purifique y nos envíe. Nos convierte en voces vivas en medio de un mundo sordo. Y como tu siervo Isaías, podamos decir, aquí estoy, envíame a mí. Amén.